Te doy la más cordial bienvenida, yo soy Karina Mejía y este es un episodio más de Terapia Efectiva en Acción. Hace unos días unos colegas me preguntaban cómo puedo hacer una intervención con un adolescente que se corta. ¿Cómo puedo hacer una intervención con un hijo que se acaba de enterar que es adoptado? ¿Cómo puedo hacer una intervención en crisis? ¿Hasta dónde llegan mis límites para saber hasta dónde puedo intervenir o no? Creo que antes de hablar de una intervención tendríamos que contextualizar que el problema, para poderle dar una solución, tenemos que identificarlo en ámbitos concretos. Y para eso entramos el pensamiento sistémico. Para nosotros poder pensar de una manera sistémica es necesario tener tres componentes útiles. El primero es la especificidad, el segundo es la ecología y el tercero son las relaciones. No podemos ver a las personas fuera del contexto donde residen y tampoco podemos trabajar con una persona si no tenemos especificidad. Para poder tener la especificidad, que es la que nos brinda la claridad, la vamos a poder realizar o obtener a través de la observación de cada uno de los detalles que podemos ver en la persona, en la pareja o en la familia. Todo en realidad está basado en las relaciones. Es casi una abstracción, pudiera decirlo yo, llamarle familia, porque en realidad lo que existen son individuos que están conectados entre sí. Individuos que se relacionan en diferentes contextos. A través de la estructura familiar existen sistemas y subsistemas a la misma vez, que cada circunferencia de ese subsistema se relacionan en diferentes ámbitos: escuela, casa, familia, amigos. Entonces, para poder, antes de saber una sola técnica para poder intervenir, sería primero tener estos tres componentes útiles: las relaciones, la especificidad y obviamente la ecología donde reside, es decir, el contexto donde podemos ver este tipo de problemática. Si no, ¿qué puede pasar? Podemos caer en las especulaciones, y si no tenemos claridad, no podemos intervenir. La claridad viene a través de la observación y para ello necesitamos contextualizar el problema donde reside. Es partiendo de datos concretos que podemos realizar una intervención cortada a la medida o a las necesidades de mi cliente. Tendríamos que hablar de qué tipo de familia estamos hablando, qué tipo de estrato social tiene esta familia, cuáles son los síntomas o los problemas que le están provocando a esta familia en este momento este disturbio mental, cuál es la temporalidad y la cronosidad que existe de este problema. Hace unos meses me invitaban a hablar en una masterclass sobre la familia latinoamericana. Creo que ese concepto no existe, pero más que hablar de la familia latinoamericana, hablé de los tipos de familia. ¿Cuál es su cultura, el estrato social, pues obviamente todos los detalles, cuanto más claro tenga, puedo llevar a una acción. Si no tengo claridad, caigo en la especulación. Entonces, primero debemos partir de identificar, como te dije, la estructura familiar, los sistemas y los subsistemas que existen dentro de esta familia. ¿Por qué? Porque eso me permite conocer tanto los recursos que tiene esta familia para salir adelante o salir avante de la situación que ellos están pasando, teniendo en cuenta que todo está conectado con todo. Si yo nada más observo una parte del problema o me caso con el problema, no alcanzo a ver todo el bagaje que existe más en esta persona, en esta pareja, en esta familia. Y entonces no puedo encontrar la forma de cómo conocer los recursos que ellos tienen para salir adelante. Entonces es importante, es algo básico, creo yo, y prioritario, poder observar las relaciones que se mantienen en los miembros de la familia, es decir, la proximidad y distancia. Y eso lo podemos ver a través de la interacción continua que existen dentro del mismo sistema, que están dentro de un mismo techo. La familia para mí han sido mis maestros en esto de la terapia relacional, porque me han enseñado que no es de escoger entre blanco y negro para saber de los problemas, sino es que tenemos que saber hasta dónde sí y hasta dónde puede permear este problema a la familia. Viene a mi mente un caso que tuve de una madre
que es Blanca. Blanca era una madre de una hija adolescente adicta a la marihuana y Blanca estaba cansada de la hija, ya no la quería tener ahí. ¿Por qué? Porque tenía 2 hijos más pequeños y contaminaba directamente a sus hijos. Ya ella había llamado a diferentes servicios, ¿verdad? Para que se pudieran llevar a la hija, en este caso, porque ya la quería internar. Sin embargo, un día, o sea, llegando del trabajo, Blanca se dio cuenta que la persona del punto de drogas había golpeado a su hija. Y Blanca, como la gallina que defiende a sus pollitos, juntó un grupo de amigos y fueron a confrontar al señor que había golpeado a su hija. Aquí podemos apreciar cómo existe la distancia en algunas cosas, pero la proximidad en otras. Es por eso que debemos localizar a la familia, dónde es que duele, cómo podemos llegar directamente con la familia a saber en las interacciones cómo se están dando, ¿sí? Cómo se están dando. Es como cuando llegamos con el doctor y a veces llegamos a que nos revisen de algo, ¿no? Y te revisa el doctor y te palpa y te dice, ¿te duele aquí? Y tú dices, no. ¿Te duele aquí? Y tú dices, no. Y de repente, aquí me duele. Así somos los profesionales que trabajamos con la familia. Tenemos que observar de una manera tan específica, tan como con una lupa y empezar de lo general a lo más pequeño para poder ver cómo existe esta normalidad de la familia, es decir, el funcionamiento homeostático, cómo ver en las relaciones, cómo se están dando, ¿sí? Unas preguntas útiles que te pueden servir para empezar a trabajar esto sería, ¿por qué ocurre esto y no ocurre aquello? ¿Por qué no ocurre más de esto? Es decir, siempre los que trabajamos de la perspectiva sistémica debemos abordar las opciones opuestas al preguntar. Jamás debemos asumir saber dónde está el sufrimiento de la persona, pareja o familia. Simplemente eso lo vamos a poder contextualizar a través de la observación de las situaciones que ellos viven, porque es imposible poder ver la situación desde afuera a como ellos lo están viviendo. Es por eso que nosotros necesitamos alcanzar a poder tener esa explanada de cómo yo puedo, a través de lo que ellos me dicen, a través de lo que yo observo, a través de sus propias interacciones, a través de su lenguaje no verbal, ellos me están hablando muchas veces del sufrimiento que tienen o cuál es lo que está perpetuando ese problema, ¿no? Recuerdo una madre, María, que viene el día de hoy. Ella era una madre de familia de una escuela donde ya su hijo lo habían corrido de 3 escuelas. ¿Por qué? Bueno, pues el hijo era problema y la madre, pues obviamente al platicar con ella, con una desesperación y lágrimas en los ojos, me dice, no sé qué hacer. No sé qué hacer porque ella era, te contextualizo un poco, María era una madre divorciada, estaba a cargo de sus 2 hijos y para subsistir tenía que tener 2 trabajos. Y esos 2 trabajos la mantenían a ella ocupada. Y ella cuando llegaba a casa ya estaba cansada para hacer las tareas con el hijo. Y en 2 de esas escuelas que habían corrido a este niño le habían puesto una etiqueta, ¿no? Del trastorno. Entonces, esa misma etiqueta no permitía que el maestro a lo mejor pudiera conectar más y conocer un poquito más de este niño, ¿no? Era simplemente la etiqueta del niño problema. Entonces ella ante esa desesperación buscaba una opción distinta, ¿no? Y me dice, es que yo no puedo dejar uno de mis trabajos porque si no, ¿cómo pago la luz? ¿Cómo pago la renta? ¿Cómo pago los servicios? ¿O cómo compro el mandado para mis hijos? ¿No? Entonces, eso era algo que la escuela, ni la maestra o el maestro conocía de esta familia. Y que obviamente a lo mejor nada más veíamos una parte del problema, pero no veíamos todo en su contexto o en la ecología donde directamente estaba residiendo este problema. Y bueno, entonces no podemos jamás dejar de ver el todo, ¿no? Porque si no caemos en especulaciones. Es imposible decirle a María, deja tu trabajo cuando ella tiene la necesidad básica que es comer y que es pagar sus biles, ¿no? Pagar sus
pues los pagos de la renta, ¿no? Entonces, a veces existen muchas limitaciones para el profesional que trabajamos con las comunidades pobre primero, que no hay literatura para nosotros, ¿no? Pero ahí empieza, ahí viene un gran alcance también, ¿no? Y el gran impacto de saber del trabajo que nosotros hacemos, hasta dónde puede permear, ¿no? Entonces, hay veces con este tipo de familias tenemos que intervenir en diferentes contextos, justicia, escuela, pero tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la trampa más grande de ser sustitutos por ellos, es decir, convertirnos en las voces de ellos, porque no podemos jamás hacer lo que a ellos les toca, ¿sí? Simplemente tenemos que considerar, ayudarlos a que en un momento dado puedan ser más funcionales en lo que ellos realizan o cómo se pueden ir organizando en cada contexto, pero jamás podemos resolver los problemas por ellos. Pero recordar que es muy diferente ver el problema desde el helicóptero a que estar en la calle donde se está dando el problema. Entonces, con esto lo que quiero llegar yo a compartirte, que es necesario que en la trinchera donde tú te encuentres, ya seas maestro, ya seas trabajador social, ya seas terapeuta, psicólogo, tengas en cuenta estos 3 puntos indispensables: la especificidad, la ecología y las relaciones. Y que tengas en cuenta que cuando uno trabaja con una persona, pareja o familia, jamás podemos en un momento dado tratar de resolver los problemas por ellos, como te dije, o decirle a la familia: lo que pasa es que usted lo que tiene que resolver es esto, cuando en realidad ellos tienen la autoridad para decirnos hasta dónde sí, hasta dónde no. Ellos tienen la autoridad para dejarnos permear a nosotros dentro de su sistema y decirnos: esto es lo que quiero trabajar y esto no. Como dicen por ahí, no te invites donde no has sido invitado. Entonces, teniendo en cuenta que la familia tiene la autoridad para decirnos con qué es lo que quiere trabajar, porque muchas veces la familia nos llega llena con un cúmulo de problemas, y cuando tú le abordas y le dices: ¿en qué te puedo ser útil?, nos dicen: es que traigo esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces es necesario que empecemos con un problema a la vez y de ahí trabajar con lo que ellos quieran que nosotros trabajemos, no con lo que nosotros creemos que ellos necesitan trabajar, y de ahí empezar a conocer, a especificar un poco más, contextualizar un poco más a esa familia. Entonces, de esa manera vamos a poder ser recursos útiles para cada uno de ellos. Pero bueno, es tu momento de tomar acción y para mí ha sido un placer poder compartir este episodio contigo. Nos vemos el próximo.